Voy a empezar a grabar la sesión y dame un segundito para renombrarme. Ok, muy bien. Perfecto, ok. Vamos a cerrar esto de aquí. Y cerramos aquí. Perfecto, muy bien. Pues felicidades, ya están en lo que es la recta final, la semana 4, que es la semana de integración. Probablemente ya revisaron lo que es el proyecto integrador, lo que son las instrucciones del foro de integración, y si se fijan, muchas de las cosas que nos piden las actividades, pues tiene que ver con traer a colación nuevamente lo que son los aprendizajes de las semanas previas, ¿verdad? Por eso le llamamos integración, porque la idea es poder volver si ya logramos prácticamente desarrollar esos aprendizajes, pues poder volverlos a traer a colación y hacerlos todavía mucho mejor. Y si nos faltaba por ahí alguna cosilla que se nos haya observado y que hayamos identificado en las retroalimentaciones, pues tenemos nuevamente la oportunidad de realizarlo de manera correcta, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la función de la semana de integración. Les recuerdo mi nombre, soy su asesor virtual María de los Ángeles Hernández Moya, y también les recuerdo que les puedo atender sus consultas, dudas a través de mensajero o correo electrónico, y más tardar 24 horas hábiles estaremos atendiendo esas consultas, ¿va? Siempre es súper importante no quedarse con dudas, más aún en la última semana, para que podamos optimizar lo mayor posible lo que son nuestras calificaciones. Y bueno, justo en una semana de integración, lo que hacemos es repasar y practicar nuevamente con lo que hemos estado viendo semanas previas. Entonces, en la sesión de hoy, volveremos a repasar lo que tiene que ver con los diferentes tipos de texto de acuerdo a la intención comunicativa del autor, a repasar los elementos de una reseña comparativa, los elementos de un ecosistema y las diferentes ramas de la biología, ¿verdad? Eso es lo que tenemos de tarea prácticamente en la sesión del día de hoy. Después pasaremos a revisar qué fue lo que aprendieron y finalmente dudas sobre este proyecto integrador y esta foro de integración, que son nuestras actividades de la semana 4. Muy bien. Y bueno, para no perder la buena costumbre, hay que repasar cómo poder aprovechar mejor estos espacios. Recuerda revisar todos tus recursos y las actividades de la semana. En este caso, la realidad es que las semanas de integración vuelven a traer lo que son los recursos de la semana previa. O sea, digamos que no hay como algún recurso en específico que se requiera revisar, más que los propios de las actividades de la semana. Entonces, por eso incluso los recursos adicionales que les publicamos en la semana 4 es como el compendio de todo lo que revisamos en las semanas anteriores. Entonces, igual, si por ahí quedó algún aprendizaje que todavía te haya quedado duda, algún concepto, puedes incluso revisar las grabaciones de las sesiones pasadas, atender todas esas dudas que tengas, enviármelas a través de mensajero o correo electrónico, como mencionamos. Y bueno, también recordar que para poder generar algún puntaje con la participación en estos espacios, pues hay que participar activamente, ¿verdad? Que en este caso Daniela y Tania, que nos acompañan, pues ha sido una participación activa regular la que hemos tenido en todas las sesiones hasta el momento, ¿verdad? Entonces, una buena práctica que no hay que dejar de realizar. Y bueno, de igual manera, se vuelve todavía más relevante, como lo mencionaba, no quedarnos con dudas. Bien, vamos a empezar entonces con intención comunicativa. Voy a pasar a justo la actividad que en su momento nos ayudó a repasar esta parte.
y que era una actividad de relacionar columnas, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué les parece si cada una me apoya con relacionar alguna? ¿Qué es lo que estamos viendo? Te recuerdo, del lado derecho estamos viendo la definición del tipo de texto de acuerdo a la intención comunicativa que nos describe aquí. Y del lado izquierdo tenemos cada uno de esos tipos de texto, ¿sí? Entonces los vamos a relacionar con una línea prácticamente, ¿no? Y bien, cada descripción te resalta en negritas lo que son como las palabras claves que te pueden ayudar a recordar de qué va cada uno de estos tipos de texto. Entonces son como palabras clave que te van a ayudar a identificar la intención comunicativa, ¿va? Vamos, ¿qué te parece, Tania? Fuiste la primera que se conectó. Si nos ayudas con la primera, creo que sí tienes micro, ¿verdad? ¿Qué te parece si nos ayudas a leer justo esta definición? Dice, informa sobre el estado de las cosas, cómo son, es decir, cómo es una persona, un objeto, un lugar, una época, un ambiente, etcétera. Perfecto, muy bien. Y para ti, ¿qué tipo de texto sería? Descriptivo. Excelente, muy bien. Y justo hemos visto que el describir cómo son las cosas es cuando un autor es detallado en su escrito, describiendo, siendo muy minucioso, pero esa parte minuciosa que tiene va enfocada a describir a que el lector pueda apreciar de qué se trata, ¿no? Aunque no lo está presenciando u observando, es prácticamente a través de la descripción que nos hace el autor, como podemos observar o contemplar lo que él nos quiere transmitir a través de sus palabras, ¿verdad? Excelente, muy bien, gracias, Tania. Daniela, ¿me recuerdas, tienes micro? Ok, no te preocupes, igual yo lo leo y vas checando qué tipo de texto consideras que es, ¿va? Nos dice así, su finalidad es exponer un punto de vista, opiniones y también rebatir, convencer, persuadir, hacer creer algo a alguien y suele tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Para ti, ¿qué tipo de texto sería ese? Las palabras claves, rápido nos escribe Daniela y nos dice que sería argumentativo. Efectivamente, porque de hecho, sí, justo en la actividad fue la actividad número 4, si no me equivoco, donde traíamos como varias lecturas, ¿no? Y el último texto, la última lectura de las 5 que teníamos por ahí, ese es en parte un texto argumentativo. Digo en parte porque realmente es como una combinación, ¿no? Entre un texto expositivo y un argumentativo. Argumentativo porque el autor lo que nos decía, él nos quería explicar como esta remembranza de diferentes huracanes o fenómenos de este tipo en lo que tenía que ver en nuestro país y lo va haciendo de manera cronológica, o sea, las va como detallando, ¿no? Nos va dando una introducción, nos va dando un desarrollo y una conclusión, pero aparte de aproximarnos a esa parte desde un texto expositivo, también él nos trata de persuadir, perdón, nos trata de vender la idea de que realmente el que sean tan catastróficos los fenómenos
tiene mucho que ver con lo que la sociedad le hemos hecho al planeta, le estamos haciendo al medio ambiente, y que si no fuese así, un huracán seguiría siendo un huracán y no sería tan catastrófico como lo es ahora. Entonces él empieza a dar sus propios argumentos. Como tal, no es algo que está comprobado, o sea, sí sabemos que nosotros como seres humanos estamos ahora sí que afectando y provocando esta diferencia del cambio climatológico, pero qué tanto hemos maximizado que sean tan catastróficos, todavía como que es algo que es como una opinión. Y al ser una opinión, él trata de darnos argumentos. Entonces es una mezcla entre un texto expositivo y argumentativo, porque justo incluso también es un poco subjetivo, porque es algo que él piensa. Sí nos da mucha información histórica y por eso tiende a ser como objetivo, pero al final la idea principal que nos quiere transmitir es eso, es vendernos como la idea de cómo los seres humanos somos los que hemos propiciado que sea de esa manera. Entonces ahí es como algo que él piensa, es una idea, es una opinión y por tanto también es algo subjetivo a lo que se enfoca ese texto. Muy bien, vamos entonces con la siguiente. ¿Nos ayudas, Tania, con el tercero, por favor? Gracias. Igual si nos... excelente, ya vi que abriste tu micro. Que pretende explicar algo de manera ordenada. Su estructura suele tener una introducción, desarrollo, conclusión. Y es el narrativo. ¿Me dices el narrativo? Sí, creo. Bien. Fíjate que justo al pretendernos explicar algo de manera ordenada, y para que sea ordenada, por eso es que tiene una base de una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Como nos dice por ahí Daniela, este sería más bien un texto expositivo, porque trata de explicarnos algo. Entonces, en este caso, por ejemplo, este último texto que les mencionaba de las 5 lecturas, es un texto expositivo porque la aproximación que nos hace a cómo se han ido desencadenando estos eventos o esta recapitulación que hace de los diferentes eventos que han pasado en la historia, esa es como una parte de una introducción. Después ya empieza con sus ideas a llevarnos al desarrollo y luego a la conclusión, pero nos va mostrando datos para tratar de sustentar los argumentos que nos está dando. Entonces, por eso es una mezcla entre expositivo y entre argumentativo, porque nos trata de explicar de manera ordenada, construyendo a través de conducirnos de diferentes eventos que han pasado en la historia, con datos estadísticos, nos trata de explicar el por qué él considera, por eso es subjetivo, porque él lo considera, que los seres humanos somos los que propiciamos la magnitud de esos eventos. Entonces, nos conduce de manera ordenada a explicarnos la información que sustenta sus argumentos, y el tema es que lo hace a través de un texto expositivo. Por eso fíjense que incluso muchos de sus compañeros en ese texto específicamente no cachan que es expositivo. Generalmente me dicen que es informativo, porque como yo creo que a lo mejor tiene que ver con que quizás no leyeron a profundidad la lectura y se quedan con lo inicial. Y lo inicial es que nos da notas, fechas de los diferentes eventos que han pasado en esa temporada del tiempo que él nos está tratando de dar la información. Y pues no se ve como un propósito en la introducción, que es generalmente yo creo donde ellos se quedan, no se ve como el propósito del autor. Cuando tú continúas y te metes a la lectura, es donde te das cuenta que él te quiere mostrar eso. Y me doy cuenta, porque si se recuerdan, la tabla decía
tú tenías que poner de qué hablaba la lectura y la mayoría decían, de los eventos climatológicos que han pasado en nuestro país. Y realmente no habla de eso, habla de cómo los seres humanos hemos propiciado que sean así de catastróficos. Quiere decir que no pasaron al desarrollo y a la conclusión de ese texto expositivo. Y al quedarse solo con esa impresión, pues piensan que es un texto informativo. Entonces, regresando, ¿por qué no sería narrativo? Que es ahorita lo que nos compartía esta Tania. Porque el narrativo sería este que está acá, de hecho sería el que sigue. Nos dice, presenta hechos y acciones en un eje temporal, relata acciones y hechos, reales o imaginarios, situados en un marco temporal y causal. ¿Qué es lo que pasa? Realmente si nosotros leemos eso y empezamos a ver que una lectura me está narrando hechos, datos históricos, muchas veces lo ubicamos como algo narrativo, pero si solo me da como la información y no está narrando una historia, porque ese es como el trasfondo, el narrativo tiene que narrar una historia y a esa historia pues está compuesta tanto de acciones como de hechos y situados en un marco temporal, que el marco temporal es lo que comprende esa historia que nos quieren platicar. Entonces, narrativo no podría ser el que teníamos acá arriba, porque el de arriba nos quiere explicar y el narrativo nos quiere contar una historia, se puede decir. Y puede ser una novela, puede ser un cuento, generalmente es ahí donde suele estar el texto narrativo, en ese tipo de textos donde están contando una historia, están contando una novela, están contando un cuento, donde tengo acciones y hechos que están siendo relatados, pueden ser reales o imaginarios, en una historia en el tiempo, en un lapso en el tiempo. Marco temporal sería eso, un lapso en el tiempo que puede ser un día. Hay novelas que toda la historia es solo un día. Puede ser toda una vida, que a veces las bibliografías también están ahí. Entonces, esa sería la diferencia. El narrativo suele contar historias y una historia es un conjunto de acciones y hechos en un marco temporal, o sea, en un tiempo definido por el autor, que puede ser nada o puede ser mucho, ¿sale? Y el expositivo es como informativo porque nos está dando información, pero tiene un propósito con esa información y con esa información nos quiere explicar algo, que lo comprendamos y para poderlo comprender tiene que ser ordenado. Entonces, no sé si con esto, Tania, pude disipar la duda o la diferencia entre un texto expositivo y narrativo, que entonces ahorita pues ya lo voy a vincular acá. Excelente, Tania. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, ya me metí con este. Daniela, ¿nos ayudas con el que sigue? Nos dice, nos da la noticia de algo en particular. Nos quiere brindar determinada información. ¿Qué sería ese? Nos dice Daniela, informativo. Sí, el informativo que va a darnos información, o sea, prácticamente todos nos dan información de alguna manera. Y la intención que el autor tiene con esa información, por eso se llama intención comunicativa, o sea, ¿qué intención tengo con comunicarte esta información? La intención es la que nos lleva a identificar qué tipo de texto es. Entonces, un texto informativo lo único que quiere es brindarnos información, no tiene otro objeto con la información. Por eso las noticias entran ahí. Solo son el artículo que se llamaba 15 cosas interesantes sobre los huracanes. Si se fijan, cada cosa no tiene relación una con otra, o sea, que haya un punto 1, 2, 3, 4. El orden no tiene un orden, no atiende a un orden más que estar enumerando que fueron 15 cosas. Sí, todo tiene que ver con los huracanes, pero no hay una relación entre un dato y otro más que la intención del autor es que lo conozcamos, darnos la información y se acabó. Por eso ese de las 15 cosas o datos curiosos es un texto informativo.
porque solo quiere darnos la nota. ¿Sale? Muy bien. Tania, ¿nos ayudas con el último? Porfa. Gracias. Dan órdenes a las personas y mantienen una estructura organizada. Perfecto. Aparte de que ya solo nos falta uno, ¿verdad? ¿Cuál sería? El instruccional, ¿verdad? Muy bien. Y justo instruccional, porque prácticamente en cualquier instructivo es donde vamos a encontrar esa parte, ¿no? Es más, simplemente cuando estamos leyendo las instrucciones de las actividades, pues es un tipo de texto instruccional, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos entonces, si no hay dudas y comentarios, si los deditos están arriba, gracias Tania. Vamos a pasar entonces, gracias Daniela, a la siguiente parte, ¿no? Y la siguiente parte, si ya revisamos lo que es intención comunicativa, vamos a ver los elementos de una reseña comparativa. En su momento hicimos un quiz que tenía que ver con eso, pero le agregamos en esta ocasión más cosas, ¿va? Ahorita vamos a ver al final cuál es el propósito de estas preguntitas que tenemos aquí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la siguiente frase? Y aquí nos dice, la memoria es como una grabadora de video. En este caso, ¿qué sería la respuesta correcta? 1, una creencia sin sustento científico, o 2, una información con evidencia científica. Las dos coinciden con que es una creencia sin sustento científico. Y va a pasar, ¿no? A lo mejor puede ser algo que yo nunca había escuchado. Y generalmente, pues cuando no tenemos conocimiento sobre la información, pues difícilmente vamos a poder pronunciar una opinión al respecto, ¿no? Entonces, si ahorita yo las vi como muy seguras, quiero pensar que ya tienen conocimiento previo. Si no tuviesen conocimiento previo, ¿qué es lo que podrías hacer si tuviéramos como tiempo suficiente para poder elegir, decidirte por el 1 o el 2? Dice Daniela, investigar. Perfecto, así es. Entonces, justo en su momento también en la semana 1 vimos esta parte de, en la actividad integradora número 2, poder diferenciar entre lo que tenía que ver con opiniones o incluso pueden ser afirmaciones, porque al final esto es una afirmación, alguien lo dijo, ¿no? Pero hay afirmaciones con sustento y hay afirmaciones que no tienen sustento. Entonces, ¿cómo puedo tener yo la certeza? Pues investigando, ¿no? O incluso si me piden opinar sobre algo, que muchas de las actividades nos llevan a eso, ¿no? Pues me hacen alguna pregunta de algo que yo no sé, investigo y entonces ya mi cerebro tiene la capacidad de poder emitir una opinión al respecto, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. Y la siguiente nos dice, no hay que despertar a los sonámbulos. ¿Qué sería? 1, una creencia sin sustento, o 2, una afirmación con evidencia científica. Ya tengo una respuesta. Ok, y están divididas. Daniela le cambió. Ok, bien, a lo mejor no leímos, no, ya en una segunda lectura lo ubicamos mejor, ¿verdad? Los sonámbulos, no despertarlos, realmente es una creencia. Incluso yo creo que en la actualidad muchas culturas, justo dentro de esas costumbres que tienen, tradiciones, consideran que no se deben de despertar porque les pasa algo, ¿no? Pero la realidad es que es una creencia sin sustento científico. Se han hecho investigaciones y se ha comprobado que no ocurre algo malo al despertar a un sonámbulo. El susto que se pega nada más,
pero de ahí en más no hay alguna otra cosa. Dice Daniela que se quedan en trance, dicen, pero no es verdad. Así es, exacto. Neurólogos hicieron como investigaciones y ahí realmente no pasa, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a la siguiente. Y la siguiente nos dice, el alcohol calienta. De igual manera, 1 sería creencia sin sustento científico, 2, una afirmación con evidencia científica. Y tenemos opiniones divididas otra vez. Muy bien, ok. Tania dice que es 2 y Daniela dice que es 1. Pues fíjense que la respuesta correcta es la 1. Es una creencia sin sustento científico. De hecho, por el contrario, el alcohol lo que hace es enfriar o disminuir la temperatura. Disminuirla pues sería bajarle los grados centígrados, ¿no? Y ahí es donde nos acercamos al frío. Entonces, si tú colocas alcohol con torundas, que son el algodón, ya sea puro alcohol o alcohol con agua, a veces los médicos nos lo sugieren para disminuir la temperatura corporal cuando tenemos calentura, ¿no? Por ejemplo. O de igual manera te lo colocas en la piel y soplas y se siente frío, ¿no? O incluso cuando se ingiere el alcohol, yo creo que esto viene sobre todo del piquete con alcohol, el cafecito con alcohol, la canelilla con alcohol para calentar el cuerpo. La realidad es que lo que hace que a lo mejor la temperatura pueda sentirse más cálida, pues es que estamos tomando algo caliente, como el café, como el té. Pero la realidad es que si nosotros llegamos a exceder la cantidad de alcohol que puede ingerir nuestro organismo, lo que va a pasar es que vas a empezar a temblar y te va a dar frío, porque reduce la temperatura corporal. Entonces, por el contrario, en lugar de calentar, enfría. Entonces, de igual manera, nosotros lo hemos escuchado, pero si nos ponemos a investigar, ahí es ahí donde podríamos tener la certeza, ¿verdad? Daniela dice, creo que se tiene la creencia porque al ingerir hace sentir un calor, pero es de golpe nada más porque hace que baje la temperatura. Sí, ¿verdad? O incluso como decimos, ay, es que quema, cuando realmente lo que hace es como raspar, arder, ¿no? Entonces, efectivamente, hay como muchos adjetivos que de manera equivocada contribuye como a esa noción de caliente, ¿verdad? Cuando realmente es todo lo contrario. Muy bien, vamos entonces a la siguiente. Y la siguiente nos dice, las neuronas se regeneran. Regenerar quiere decir que están dañadas y se van a regenerar. Daniela nos dice 1, afirmación con evidencia científica. Y Tania nos dice 2, creencias y sustento científico. Bien, esta es como más común que si haya divisiones. Porque aunque no tiene mucho tiempo esta información o este hallazgo, y mucho tiempo yo creo que son como 10 años. O sea, también no es algo como tan viejo, ¿no? Pero más o menos es como el rango de tiempo. Bueno, el punto es que hay investigaciones científicas, dice Daniela, vamos a ver, sí se regeneran porque están heridas, por así decirlo. Ajá, exacto. Entonces, generalmente pasa que cuando una neurona se muere, deja de estar conectada con las que están alrededor. Entonces, las que están alrededor se pueden atrofiar porque ya no están comunicándose. Porque con la que estaban unidas, pues ya se murió, ¿no? No hay transmisión ahí en esa neurona. Entonces, puede pasar eso y se empiezan a atrofiar. Entonces, el poder generar como esa reconexión, que ahí ya sería otro adjetivo, esa reconexión se hace a través de la rehabilitación neurológica. Esa es una. Y la otra es que a lo mejor pueden estar dañadas por alguna enfermedad, puede ser incluso a lo mejor al no tener una buena alimentación o tener descompensados nuestros niveles, que deben de ser óptimos para que nuestro cerebro pueda funcionar y las neuronas. A veces eso hace que se dañen las neuronas
y dejen de funcionar de la manera óptima. Estén enfermitas, como dice esta Daniela, o heridas, ¿no? Entonces, la misma rehabilitación neurológica y una mejor alimentación, ahora sí que dependiendo del caso, permite que se regeneren, permite que vuelvan a generar que se conecten con otras neuronas que están más lejos, y eso mismo les ayuda a rehabilitarse o a regenerarse, que no sería otra cosa más que si estaban enfermitas, sanarse, y si no estaban haciendo conexión, poderse reactivar. Entonces sí se pueden regenerar. Lo que a veces asociamos regenerar es como estaba muerta y revivió. Y eso es lo que efectivamente no se puede. Neuronas que ya están muertas, por así decirlo, no se pueden volver a reactivar. Eso sí es un hecho. Ya están necrosadas, ya no se puede generar, pero las que están vivas sí. Entonces, digamos que aquí hay una pequeña trampa, porque no es específico, pero regenerar se refiere a algo que está ahí vivo y hay que regenerarlo. Si no, sería como revivirlo, ¿no? Y entonces eso es lo que no se podría. Entonces, en conclusión, es una afirmación con evidencia científica. Y generalmente cuando piensan en el último, es porque piensan en esta parte de volver a revivirlas, y eso es lo que efectivamente no se puede. ¿Sale? Muy bien. Vamos a la siguiente. Y nos dice por aquí, ahora sí, ¿cuáles son las partes de un comparativo? Ojo, no olvides que una cosa es una reseña comparativa y otra cosa es un comparativo. Y aquí la pregunta va en función a lo que es un comparativo. Entonces sería 1, todas las anteriores; 2, similitudes; 3, diferencias. Daniela dice 1 y Tania coincide y también dice 1. Perfecto, y es tanto similitudes como diferencias, ¿verdad? Si no, no habría como un comparativo como tal. Entonces, ahora sí, ¿cuáles serían los elementos de una reseña comparativa? 1, presentación del autor, texto, diferencias, similitudes, tu opinión personal sobre lo analizado. 2, presentación del autor y texto. 3, presentación del autor, texto y diferencias y similitudes. Y rápido las dos concluyen que es la 1. En este caso la más completa, y más completa porque es la que trae todas las opciones correctas. Presentación del autor, del texto, diferencias y similitudes, que es lo esencial de un comparativo, y tu opinión personal, que no puede faltar en ninguna reseña, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces, esto lo volvimos a repasar, que aprendimos cosas nuevas el día de hoy, que al final decíamos, la clave está en investigar, ¿no? Se vale no saber. Quizás lo que no se valdría sería dar como información errónea, ¿no? O opinar a lo mejor sobre algo que no tenemos la certeza. Entonces, ir a investigar es lo que nos va a ayudar, ¿verdad? Vamos con el último, y este tiene que ver con elementos de un ecosistema de ramas de la biología. Te va a resultar familiar, sobre todo porque a diferencia de los dos anteriores, este es más reciente, ¿no? Este fue de la semana número 2, si no me equivoco. Entonces tenemos aquí cuáles son los elementos básicos de un ecosistema. 1 sería medio ambiente y organismos. 2 sería solo medio ambiente. Y 3 sería medio ambiente, organismos, factores bióticos y factores abióticos. ¿Qué consideran que pudiera ser la respuesta correcta? Daniela dice 3. Vamos a esperar a ver qué nos dice. Y 3. Perfecto. Sí, decíamos dicho que eran 3 elementos, ¿no? Medio ambiente, organismos, que ya entran todos los vivos, y factores bióticos y abióticos. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. Que qué bueno que salió porque luego a veces son conceptitos que se nos van. ¿Qué son los factores abióticos? 1, suelo, aire, agua, rocas. 2, organismos vivos. 3, animales.
que son los factores abióticos. Las dos coinciden que es suelo, aire, agua y rocas, y justo porque abiótico sería como relativo a sin vida, ¿verdad? No tiene vida como tal, pero es súper importante para el ecosistema, ¿verdad? Para ese equilibrio que debe de tener. Muy bien, vamos entonces ahora, voy a regresar, dijimos que era este. Ahora, ¿qué es lo que estudia la ecología? Ya que vimos que la ecología es una de todas las ramas que tiene la biología, ¿verdad? La biología como ciencia. Entonces, uno se centra en el estudio del orden genético que se encuentra en el ADN. Dos, estudia las interacciones entre los seres vivos y su entorno hábitat, así como los ecosistemas que conforman. Tres, se enfoca en el conocimiento de los seres vivos del reino animal. Daniela nos dice 2 y Tania también nos dice 2. Perfecto, entonces justo estudia la relación o interacción entre los seres vivos, el entorno y hábitat, que ahí lo componía también los factores abióticos, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Esta generalmente es la que nos causa, las que nos cuesta más trabajo recordar, y es la fisiología. Uno investiga los microorganismos, seres vivos unicelulares de tamaño muy reducido, solo visibles a través del microscopio, como las bacterias, las arqueas, protozoos y los virus. Dos, se especializa en el conocimiento de las estructuras y funciones de la célula, que constituye la unidad primordial de todos los seres vivos. Y tres, se dedica al conocimiento de los procesos en los órganos, es decir, las funciones que realizan a partir de un conjunto de células, tanto animales como en vegetales. Y las dos coinciden con la 3, que nos dice, se dedica al conocimiento de los procesos de los órganos, es decir, de sus funciones. Así es. De hecho, en algún momento les decía que como tip podría ser, bueno, al menos a mí me ayudó para aprendérmela. Yo soy como mucho de asociar palabras, sobre todo cuando algún concepto me cuesta trabajo memorizarlo o retenerlo. Y en este caso, yo asocié fisio con función. Al final, la fisiología estudia lo que son las funciones de nuestros órganos y cómo esto se compone o componen en conjunto un sistema. Por eso veíamos que el sistema respiratorio, circulatorio, en su momento jugamos con la actividad que el marcapasos es el que tendría detrás, por ejemplo, a la fisiología en el sistema circulatorio, y en este caso lo recordamos muy bien. Perfecto. Vamos a las 5, nos dice, ¿qué son las ciencias fácticas? Uno, aquellas cuyo objeto de estudio es el mundo, no es el mundo, perdón, ni la realidad físico-natural, sino los objetos puramente abstractos. O dos, aquellas cuyo objeto de estudio son fenómenos concretos, naturales, sociales. Excelente, las dos coinciden con que es lo concreto, ¿verdad? Fáctico habíamos dicho que tiene que ver con hechos, y hechos va alusivo a lo que es la materia, lo que se puede tocar. Entonces, eso es lo que tenemos en lo físico natural y lo social. Entonces, es fáctico. Muy bien. Y fue, sí, perfecto. Entonces, concluimos con esta parte, lo que son las ramas de la biología. Muy bien. Excelente. Entonces, con esto, prácticamente pasamos a la parte de compartir un poco qué fue lo que llevan en la sesión del día de hoy. Nos falta ver lo que son las dudas, pero, por ejemplo, estas eran cositas que ya habíamos visto. Sería interesante que nos compartieran a través del chat qué es lo que se llevan de la sesión de hoy, qué es lo que pudieron reforzar. Vamos a esperar a que sus compañeras compartan en el chat la respuesta. ¿Qué es lo que se llevan? ¿Qué pudieron reforzar?
Nos dice Daniela, los elementos de un ecosistema, sobre todo porque también lo vimos como, en esa sesión vimos muchas cosas, ¿verdad? Sí, ya que a veces suelen confundir un poco. Sí, sobre todo creo que esta parte de la relación entre los factores bióticos y abióticos, a veces pensamos que sería como lo mismo que del medio ambiente, pero en este sentido la ecología, el ecosistema pues tiene, podríamos decir que son dos elementos, el medio ambiente y los seres vivos. Pero si no existiera esta parte de los factores bióticos y abióticos, la interacción que hay entre los dos, pues no podríamos explicar cómo es que se da ese equilibrio, si hay agua, no hay agua, hay exceso de agua, cómo es que eso afecta al suelo, cómo eso afecta a los animales, a las plantas. Entonces, los factores bióticos y abióticos es como tratar de explicarnos la relación entre esas dos cosas, el medio ambiente y los seres vivos. Es como el engranaje que hace que esas dos cosas tengan sentido. Entonces, y a veces el que se nos pasa porque se parece mucho, ¿no? O sea, pues factores bióticos pues son los seres vivos, factores abióticos pues tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, el engranaje es como esa parte que a veces se nos va. Tania nos dice, todo reforcé porque me confundí a veces. Sí, a veces también, ya lo que dejamos de practicar, se nos va olvidando, ¿verdad? Entonces, justo la semana de integración, en todos tus módulos es la función que tiene, que si ya desarrollaste ciertos aprendizajes, los vuelvas a repasar y eso ayuda a retenerlo mejor en tu memoria. Y también, pues, si todavía no los ubicábamos, nos ayuda a tener como una última oportunidad para poderlo desarrollar. Me dice Daniela, pero la verdad tiene una manera muy padre de enseñar. Ah, muchas gracias, Daniela, qué bueno que te gusta. Gracias, Daniela. Qué bueno que les ayuda. Perfecto, ok. Pues muchas gracias por compartir. Entonces, ahora vamos a la última parte, que entonces tiene que ver con dudas sobre las actividades de la semana. Proyecto integrador, lo que es el foro de integración. Tania dice, mejor quédese con nosotros. Gracias, Tania. Probablemente después volvamos a coincidir en algún otro módulo. A veces me asignan el 5, entonces ojalá y volvamos a coincidir. Dice Daniela, aún no las comienzo, pero quise saber si hay algo para resaltar. Perfecto, muy bien. Que usted diga, y hay que poner mucho ojo ahí. Sí, sobre todo en el foro de integración, porque el foro de integración te pide 5 aportaciones. Y la manera de optimizar su calificación es que procuren hacer una aportación por día o en días diferentes. Dicho de otra manera, hay compañeros que colocan todas las aportaciones en un día, 2 o 3, y eso nos disminuye puntos. Lo ideal es que sea en 4 o 5 días. Entonces, si por ejemplo hoy es miércoles y todavía no han hecho aportaciones, a lo mejor puedes hacer, hoy haces una aportación, mañana otra, viernes otra, sábado una, domingo otra. Y pones una alarma para que no se te olvide realizarlas. Igual yo sé que a veces les gusta adelantar la información. Cuando leas las instrucciones de las 5 aportaciones, te vas a dar cuenta que puedes adelantar y a lo mejor tú ya lo tienes preparado en un archivito de texto, la aportación 1, 2, 3, 4 y 5, solo las publicaciones las haces en días diferentes para que no minimicen puntaje por esa parte. El foro realmente es muy amigable, es nuevamente como va a haber preguntas que te llevan a investigar, no se te olvide colocar las fuentes de consulta de manera correcta, lo de las aportaciones en 5 días diferentes, entonces eso es como lo más esencial. Lo demás van a ver que es muy sencillo. Del proyecto de integración, de él, por ejemplo, en el punto 6 específicamente, son 7 puntos lo que te pide, o 7 apartados. En el apartado 6 es específico y te dice que respondas cuál es la intención comunicativa del autor de cada texto, porque son 2 lecturas. Entonces, intención comunicativa, ¿qué es? Lo que revisamos hace ratito. Texto informativo, argumentativo, no perder de vista eso. Para este punto, a muchos de tus compañeros se les olvida y lo piensan como si qué es lo que trató de hacer el autor con esa información.
darnos a conocer X cosa, bla, bla, bla. O sea, se nos olvida que la intención comunicativa es lo de los 5 diferentes tipos de textos. Entonces, en el apartado 6 es en base a eso lo que hay que responder. El proyecto integrador aparte trae una tabla, no recuerdo si es el punto 2 o el punto 3, trae una tabla donde te pide que menciones cuál es, no es la postura, te pide que menciones cuál fue la intención del autor. Solo lo dice así, intención del autor. Entonces, intención del autor ya es como qué pretende ahora sí con esa información, qué te quiso transmitir. Eso lo pones en la tabla y en el apartado 6 es sobre la intención comunicativa de los 5 diferentes tipos de textos. O sea, tú cachar qué tipo de texto es cada lectura. Entonces, es eso. Nuevamente, en el apartado 7 es no perder de vista la extensión mínima de una reseña. Recuerda que una reseña debe de tener una extensión mínima de 2 cuartillas. Dice Tania, ¿el autor o del texto es lo mismo? Ok, voy a leer textual la pregunta de Tania. Dice, se refiere a la intención comunicativa. ¿Es del autor o del texto? ¿Es lo mismo? Ahí es donde me confundí un poquito. Bien, específicamente en la tabla dice intención del autor, no habla como intención comunicativa. La realidad es que sí, o sea, sí se entiende que es lo mismo, intención del autor e intención comunicativa, o sea, porque al final el autor tiene una intención con lo que nos quiere comunicar. Entonces, se desprende de ahí. Pero ya el tema aquí es que como tengo un punto 6 que es más preciso porque dice intención comunicativa, entonces quiere decir que en la tabla la intención del autor, que así viene textual, se refiere a otra cosa. Como hay un apartado que es más específico y dice intención comunicativa, entonces debo de entender que ahí es donde va el tipo de texto. Y en la parte de la tabla es más como preguntarme qué fue lo que entendí de la información. Va orientado a eso, porque en esta actividad vienen esas 2 especificaciones. En las actividades pasadas, nada más venía una especificación y algunas decían intención comunicativa, otras decían como qué se pretendía con el texto, entonces no era muy específico. Y en todos los casos, en las actividades pasadas, se sobreentendía que era sobre la intención comunicativa. Pero aquí, como en una sola actividad, me habla de esas 2 cosas, entonces ahí debo de atender en la más precisa, que es el punto 6, la intención comunicativa, que es con tipos de texto, y la que es menos específica al decir intención del autor, ahí ya se refiere como al de la lectura, al tema en general. Espero con eso, no sé si respondí con eso tu pregunta, Tania. Bien, ciertamente serían como lo mismo, pero como la lectura lo separa, entonces atiendo la específica con tipo de texto y la otra referente a lo que dice la lectura. Muy bien. Ok, ¿y qué más del proyecto? Pues ya lo demás son como preguntas abiertas, es, o sea, es más como qué piensan de cierto tema, entonces ahí no creo que tengan cuestión o alguna situación. Igual, cuando lo revisen, si llegan a tener dudas, recuerden que lo pueden preguntar, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Daniela dice que todo bien. Vamos a esperar a Tania. Y Tania dice que todo bien. Perfecto. Muy bien, pues entonces el día de hoy ya cerramos la sesión. Muchas gracias por haberse conectado. La próxima y última sesión, que va a ser el viernes, por cierto, ya publiqué que va a ser a las 9 de la mañana. Va a ser, vamos a practicar nuevamente características de la ciencia, multiculturalidad, diversidad cultural y globalización, que por ejemplo los vuelve a traer a colación el proyecto integrador. Y finalmente, elementos de una reseña crítica. ¿Sale? Que tengan bonita noche. Hasta luego. Gracias a ustedes también.
Gracias, hasta luego.